Un muy cordial saludo, estimados aprendices. En este video vamos a complementar la sesión en línea de la unidad número 4 para el curso English.Works 2 con el código 192-9586 debido a los problemas de audio que se presentaron al final de la sesión. Particularmente vamos a explicar con ejemplos el desarrollo de las evidencias de la unidad número 4. Entonces, la primera de ellas es la denominada Planning My Trip. Debemos leer bien la descripción, seguir el paso a paso y en el paso número 1 vamos a seleccionar el archivo, lo vamos a descargar, lo vamos a abrir y vamos a trabajar en el mismo. Este es el archivo de la evidencia Planning My Trip. Recordemos que debemos leer muy bien la descripción. Acá nos dice que debemos imaginar que vamos a hacer un viaje de negocios a Londres en diciembre y vamos a completar una lista de chequeo. Esa lista de chequeo no es arbitraria, sino que tiene una guía en estas imágenes y en estas descripciones para ayudarlos. Obviamente ustedes pueden incluir información adicional, pero acá está la información básica. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tener en cuenta la información y la lista de chequeo para completarla. Recordemos que uno de los temas fundamentales de la unidad es la expresión de los deberes y las obligaciones con el have to y con el can. Entonces eso es lo que vamos a trabajar y eso es lo que ustedes deben poner en práctica acá. Simplemente acá tenemos entonces unos aspectos: travel documents, travel insurance, clothes, etc. En cada uno de esos puntos ya hay un ejemplo y miren que en esos ejemplos se utiliza la estructura que les he dicho, con have to o con can, obviamente tanto afirmativa como negativamente. Travel documents, I have to get a visa for the UK. Travel insurance, I can travel without insurance. Muy bien, esos son los ejemplos. Yo acá he desarrollado otros, por ejemplo, contact information. I can make sure my family and friends know where I am going. ¿Y de dónde saqué esto? Miren cómo lo extraje directamente de la información que encontramos. Entonces, no es algo complejo, simplemente acá mismo tenemos la información y lo que vamos a hacer es utilizar las estructuras aprendidas en la unidad para completar la lista de chequeo. Ustedes ya terminan de desarrollarla en su totalidad. Más ejemplos: money and types of payment. I have to take more than one payment method with me. Entonces miren cómo, y acá también proviene de lo que tenemos en esta información, ¿sí? Miren, miren que no es algo que no conozcamos, no es algo extraño, simplemente de la misma información es de donde van a salir las estructuras. Pero miren cómo todas utilizan lo que hemos aprendido en la unidad sobre la expresión de obligaciones, deberes, posibilidades, habilidades, ¿sí? Eso es lo que deben ustedes mostrar. Por supuesto, vamos a guardar el archivo. Después de haberlo guardado con el nombre correspondiente, entonces podemos hacer el envío de la evidencia. Simplemente vamos al título Planning My Trip. Obviamente, insisto, ustedes deben desarrollar el documento en su totalidad. Y acá, en el apartado envío de actividad, adjuntar archivos, doy en examinar mi equipo y por supuesto lo que voy a hacer es buscar el documento que acabamos de guardar en la ubicación que ustedes lo hayan guardado y lo selecciono. Verifico que sea el documento correcto y finalmente doy clic en enviar. Con eso quedará listo el envío de la primera evidencia Planning My Trip. Esa es la dinámica de la misma. Vamos a la segunda evidencia. La segunda evidencia es una evidencia de tipo interactivo denominada At the Airport. Vamos a dar clic sobre el título de esa evidencia para que se nos abra una nueva ventana con la multimedia en la cual vamos a trabajar. Acá simplemente consiste en ordenar un diálogo, ¿sí? Tenemos un diálogo entre los personajes, John y la persona pues, que está atendiendo y vendiendo los tiquetes. Lo que vamos a hacer es poner el orden correcto en la interacción. Entonces simplemente acá tenemos unas expresiones y lo que vamos a hacer es ordenarlas, ¿sí? Por ejemplo, acá el primero: Good morning, mom.
I'm going to Los Angeles. Do you have any tickets left for today? Por ejemplo, acá podemos seleccionar entonces el siguiente. Después de seleccionar este, seleccionamos por ejemplo el siguiente y miren cómo me aparece en verde si voy seleccionando las opciones correctas. Good morning, sir. Yes. What time would you like to fly? Entonces ahí vamos completando. Ustedes por supuesto terminan de ordenar el resto del diálogo para completar el desarrollo de la evidencia. Recuerden nunca cerrar desde el icono, desde el botón de cierre, sino que deben desarrollar la multimedia en su totalidad y al final ella retroalimenta y se cierra sola. Muy bien, vamos entonces para la tercera evidencia de esta unidad número 4. También debemos leer la descripción, debemos dar clic para abrir el documento. Una vez abierto, descargado y abierto, vamos a trabajar en el mismo. Esta es la evidencia Describing Cities and Places. Acá simplemente lo que vamos a hacer es mirar las imágenes, 5 ciudades con lugares representativos, y luego vamos a escribir un párrafo corto, sencillo, que haga referencia a la ciudad, al país, al monumento, pero debemos utilizar las palabras y las expresiones que están en este recuadro. Acá hay un primer ejemplo, ¿sí?, que es un poco más complejo. Yo hice uno sencillo en este segundo espacio. Rome, Italy, St. Peter's Square. Rome is the capital of Italy and one of the most important cities in the world. There you can find the St. Peter's Square. That famous square is beautiful and is located in front of a cathedral. You can also find a monument and an obelisk. Miren cómo esta descripción es muy sencilla. Obviamente la idea es que ustedes puedan incorporar más información, pero entonces la idea es que sea sencillo, no tienen que complicarse y no deben traducir. La idea no es que vayan a internet y copien y peguen. Si ustedes desean conocer más de un lugar, necesitan información, consulten en internet, pero no copien y peguen absolutamente nada. Simplemente consultan la información y ya con la misma crean estructuras sencillas. Miren el ejemplo. La estructura es sencilla y ustedes deben utilizar únicamente lo que ya sepan manejar en inglés. No pensar en español para luego pasar a inglés, sino lo que ustedes ya sepan manejar en inglés es lo que van a poner en uso acá. ¿Sí? Y recuerden utilizando las expresiones del recuadro. Miren como acá yo utilizo a cathedral, an obelisk, a square. ¿Sí? Entonces ya acá estoy utilizando muchas de las expresiones de una manera muy sencilla y esa es la idea, que ustedes completen la evidencia de esta forma. Ahí tienen entonces ustedes otros lugares sobre los cuales deben trabajar. Esa es la dinámica de la evidencia. Por supuesto, pues vamos a guardar el archivo en una ubicación conocida. Guardamos ese archivo y vamos entonces a hacer el envío de la evidencia. Simplemente damos clic en el título de la evidencia, Describing Cities and Places. Nos desplazamos hasta el área, envío de actividad, adjuntar archivos, examinar mi equipo. Selecciono la evidencia que corresponda, verifico que así sea y doy clic en enviar. Muy bien, con eso entonces quedaría listo el desarrollo de la tercera evidencia de esta unidad número 4. Pasaríamos entonces a la cuarta evidencia, denominada Getting to Bogotá. Acá nuevamente vamos a leer muy bien la descripción, los diferentes puntos. Vamos a, en el punto número 1, descargar y abrir el archivo que correspondería a este. ¿Sí? Acá tenemos entonces unas indicaciones. Perdón. Muy bien. Tenemos unas indicaciones, la descripción de la evidencia. Simplemente hay un intercambio de correos entre Joana y Saki, que va a venir a Colombia y pues le va a pedir información sobre qué debe hacer. Saki le pedirá información a Joana. Acá tenemos el primer correo donde efectivamente le está pidiendo esa información. Entonces nosotros contamos acá con una información. Ahí pues hay unas imágenes que me van a permitir comprender algunas cosas, pero principalmente el punto 3 me habla de un vocabulario útil y ese vocabulario útil tiene frases de inicio y frases de conclusión del mensaje. Entonces de ahí puedo partir para iniciar y cerrar el mensaje del correo.
Pero adicionalmente tengo un plan de escritura y ese plan de escritura es claro y miren, va punto por punto y me está indicando punto por punto qué es lo que debo hacer. Entonces realmente acá no hay nada complicado. Si miren, lo primero es agradecer el mensaje, saludar y luego ya empezar a dar la información. ¿Cuál información? La misma que está ahí en los puntos. Ahí está dada la información. Lo que debemos hacer es pasarla a la estructura correcta con los pronombres correctos y eso es lo que vamos a hacer. Acá les tengo entonces un ejemplo claro. Dear Saki. Entonces, esto es una expresión de saludo que la encontramos ¿dónde? En el punto número 3. Thank you for your message. I'm happy to hear from you. Todo esto en el punto número 3 encontramos ese vocabulario útil, esas expresiones útiles para abrir un mensaje. Luego acá ya puedo empezar a dar las indicaciones. Saki, you have to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. Entonces, ¿de dónde salió esa información? Del plan de escritura. El punto número 1 del plan de escritura me dice exactamente eso. Joanna tells Saki she has to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. Entonces, ¿yo qué hice? Lo puse en el mensaje ya con la estructura correcta. Saki, you have to arrive to Yokohama train station 1 hour before the train departures. ¿Utilizando qué? Lo que aprendimos en la unidad. Expresiones de deberes, de obligaciones, de posibilidades con have to y con can. También utilizando esas preposiciones de movimiento que también las vimos y es importante hacer uso de ellas. Miren cómo acá uso have to y acá en esta utilizo otra expresión. Este no es el punto 2, es simplemente un ejemplo de otro punto que debemos expresar. Y acá, you can have the passport and boarding pass on hand before the check-in, ¿sí? Porque es una recomendación, es una posibilidad, ¿sí? Lo puedo hacer, pero no es obligatorio. You can have the passport and boarding pass on hand before the check-in, ¿sí? Entonces, miren cómo utilizo lo que he aprendido y simplemente toda esa información la encuentro en el plan de escritura y lo que voy a hacer es poner ese plan de escritura en el mensaje utilizando las estructuras que he aprendido en la unidad. Finalmente, I'm looking forward to see you soon. Best wishes, Joanna. ¿De dónde saqué estas expresiones? Otra vez en el punto número 3 puedo encontrar esas expresiones de cierre para los mensajes también, que debo estudiarlas, repasarlas y empezar a ponerlas en práctica en la evidencia. Entonces, obviamente, pues el mensaje debe estar completo. Ustedes deben completarlo en su totalidad. Guardan el archivo, este archivo documento. Entonces, obviamente ustedes pues ya lo guardarán en la ubicación que deseen. Entonces nosotros lo que hacemos ya acá es explicar el envío. Simplemente vamos al título de la evidencia, Getting to Bogotá, y desde allí me desplazo hasta el área que me va a permitir adjuntar el archivo. Envío de actividad, adjuntar archivos, examinar mi equipo, Getting to Bogotá. Muy bien. Entonces verifico que sea el archivo correcto en esta área, doy clic en enviar y con eso quedará listo el envío de esta evidencia de la unidad 4. Pasamos entonces a la evidencia final de la unidad 4 y no solo de la unidad 4 sino también del curso, que es la evidencia de consolidación. La actividad de consolidación. Entonces, damos clic en el punto número 1, obviamente leemos bien primero todos los puntos, damos clic en el punto número 1 para que se nos abra esta descripción de qué es lo que debemos hacer y encontramos que son dos etapas para esta evidencia de consolidación, por lo que vamos a enviar dos archivos. Entonces, la etapa número 1 debemos dar clic acá donde dice Stage 1, My Visit to the Fair, y acá al dar clic vamos a descargar y abrir un documento que es de tipo PowerPoint. En ese documento pues van a estar las instrucciones de qué es lo que debo hacer en esa etapa, ¿sí? Observe las siguientes imágenes y el ejemplo de las descripciones para luego realizar nosotros el mismo ejercicio ya con una actividad nuestra, con imágenes nuestras, pues ya sean verdaderas, ya sean de internet con licencia libre, pero ya pues la idea es que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces, primero revisar todas las diapositivas con todos los ejemplos que allí aparecen, ¿cierto? Esa es la primera parte. Luego lo que vamos a hacer es en las diapositivas
pues hacer esa descripción. No tienen que ser todas las diapositivas que allá aparezca, puede ser en 2 o 3 diapositivas. ¿Qué es lo importante? Que así como en el ejemplo ustedes utilicen, recordemos que esta es consolidación de todo el curso, entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar el tiempo pasado y utilizar la descripción de lugares, ¿sí? Utilizar esa habilidad para describir lugares, que ya la tenemos, utilizar el pasado, ¿sí? Eso es lo que vamos a evaluar acá. Y adicionalmente, en caso de que sea pertinente, las preposiciones de movimiento y demás dentro de ese contexto del pasado. Pero miren el ejemplo, es claro. My visit to Frankfurt for the 2014 Auto Show was great. Miren, pasado, ¿cierto? Ahí tengo claramente lo que debo hacer. Entonces, utilizando ya sea ser o estar en pasado o el presente simple en pasado. Ambas cosas que ya las manejamos y hemos visto, al igual que la expresión de fechas. Esto también es importantísimo visto al interior del curso. Entonces, ahí están, miren cómo fechas, pasado. I arrived, nuevamente pasado, ¿sí? Pasado simple, fechas. Esto es lo que ustedes deben poner en práctica. ¿Sí? Es simplemente eso, como ya les dije, pueden ser 2 o 3 diapositivas. Lo importante es que muestren ese dominio de pasado en general, tanto pasado simple como pasado con ser o estar, uso de fechas, es muy importante también, descripción de lugares, y en caso de que sea pertinente, preposiciones. Listo, pero eso es lo que ustedes deben poner en práctica y lo que deben mostrar, y ahí tienen un ejemplo claro para que lo tomen como base. Obviamente, pues después de tener el desarrollo, lo que vamos a hacer pues es guardar el archivo en una ubicación conocida. ¿Sí? Guardamos el archivo y ya simplemente lo que hacemos después es el envío efectivo, obviamente después de tener el archivo desarrollado. Damos clic, bueno, no, primero debemos desarrollar la otra etapa, ¿cierto? Entonces, etapa 1, bueno, pero vamos para la etapa 2, también Stage 2, My Checklist. Entonces acá doy clic y al dar clic se me va a abrir un documento, ¿sí? Que está en Word y me está indicando lo que debo hacer. Me da unas instrucciones. Entonces acá tengo una lista de chequeo ya completada, porque este es el ejemplo, y luego lo que me dice es que después de tener una lista de chequeo, no esta misma, una que yo haga, debo grabar el audio, ¿sí? Entonces la lista de chequeo es una guía para luego grabar el audio. Acá incluso dan un ejemplo de un guión, ¿sí? Que sería este, desde acá, ¿sí? Hacia abajo, es el ejemplo del guión, esta otra parte no está ahí en ese documento que ustedes van a encontrar. Entonces, tenemos el ejemplo y simplemente es para que ustedes entiendan que si ustedes crean un guión, pues se les va a facilitar la grabación del audio. Es simplemente por eso que se hace el guión. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Una lista de chequeo. Pero no sé si ustedes recuerdan, esto es un consejo, que la primera evidencia de la unidad número 4 se llamaba Planning My Trip y hablaba de un viaje de negocios a Londres y teníamos una lista de chequeo que ustedes iban a completar. Para el momento en que ustedes estén desarrollando la evidencia de consolidación ya van a haber desarrollado esa evidencia, es decir, que ya van a tener una lista de chequeo. Mi consejo, utilicen esa lista de chequeo. Entonces yo qué hice acá, les puse un ejemplo de cómo podrían hacerlo. Simplemente acá lo que yo hice fue iniciar la escritura de ese guión para basar mi audio mmm, utilizando la lista de chequeo que ya tenía, que es la del viaje a Londres. Hello there, I'm going to London in December. Let me describe my business trip checklist to you. Listo, ahí tienen el inicio. Y ya es simplemente empezar a crear de acuerdo a esa lista de chequeo. Talking about travel documents, I have to get a visa for the UK. ¿Y qué es lo que vamos a poner en práctica acá? Sigamos mirando el ejemplo. I can make sure my driver's license is current and valid. In London, there are environmental laws. I have to obey those laws, and I have to respect the environment. London is beautiful, but it is a cold city. I have to buy sweaters and coats. Miren cómo de una manera sencilla empiezo a incorporar. ¿Pero qué debo incorporar? Existencia y ubicación de cosas, ¿sí? Entonces, simplemente
expresiones como las que ya conocemos al hablar de lugares y ya. There are environmental laws. Entonces miren cómo ahí ya estoy utilizando existencia de algo, ¿sí? Preparativos para un viaje. El simple hecho de ir hablando de esa lista de chequeo, talking about travel documents, laws, weather, etcétera. Sí, ya estoy haciendo esos preparativos. Y I have to get a visa for the UK. I can make sure my driver's license is current and valid. Todas estas expresiones ya hablan de esos preparativos. Eso es lo que se va a evaluar. Expresar deberes y obligaciones. Ojo, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? I have to, I can, también I don't have to, I can't, ¿sí? Obviamente utilizando todo lo aprendido, ahí vamos a ir complementando este criterio de evaluación, expresar deberes y obligaciones. Describir experiencias de vacaciones haciendo uso de la estructura gramatical y contexto requeridos. Además de esta parte, recordemos que está también la etapa 1, donde ustedes van a hacer uso del pasado y ahí principalmente es donde se va a evaluar esa parte de la descripción de experiencia de vacaciones. Describir lugares y ciudades. London is beautiful, but it is a cold city. Miren cómo en este ejemplo, en unas pocas oraciones ya estoy cumpliendo con los criterios. La idea es que ustedes, de acuerdo a la lista de chequeo que ya se hizo como primera evidencia de la unidad 4, terminen de completar esto. Pero recuerden, esto no se envía. Este no es el desarrollo de la evidencia. ¿Cuál es el desarrollo de la evidencia? Un audio. ¿Sí? Esa segunda parte, esa etapa 2 de la evidencia es un audio y eso es lo que ustedes deben enviar. Entonces, recuerden, ustedes pueden utilizar el método que deseen para grabar el audio. Yo, por ejemplo, acá utilizo la grabadora de voz que está por defecto en mi equipo. Me parece que es el método más sencillo y simplemente entonces inicio la grabación. Recordemos, algo así es el envío de la evidencia. Escuchen y algo así será el desarrollo de la evidencia y el archivo que ustedes me deben enviar. Recuerden, audio. No es ese documento, no es el guión, no, es el audio ya, el audio final. Algo así sería. Hello there, I'm going to London in December. Let me describe my business trip checklist to you. Talking about travel documents, I have to get a visa for the UK. I can make sure my driver's license is current and valid. In London, there are environmental laws. I have to obey those laws and I have to respect the environment. London is beautiful, but it is a cold city. I have to buy sweaters and coats, etcétera. Sí, obviamente ustedes deben, de acuerdo a la lista de chequeo, completar todo el audio, haciendo alusión pues a todas las expresiones que ustedes pusieron en la lista de chequeo. La idea pues es que quede algo un poco más completo, sí, pero de acuerdo al ejemplo, sin complicarse, sin pensar en español para luego traducir, utilizando únicamente lo que ustedes saben y manejan directamente en inglés, de una manera sencilla, frases cortas. Miren la diferencia entre el ejemplo que estaba ahí con el mío, ¿sí? Frases mucho más sencillas, mucho más cortas, más acordes a la lista de chequeo, ¿sí? Más, ustedes se pueden ajustar más a esas frases más simples que pongan en la lista de chequeo, dando un poquito de contexto, pero nada más. Entonces, esa sería una muy buena oportunidad, es mi consejo que utilicen la lista de chequeo del viaje a Londres y de esta manera van a poder desarrollar la evidencia de una forma más sencilla. Ya saben ustedes, el audio será el archivo a enviar. Ustedes pues obviamente ya tienen la grabación, le ponen el nombre al archivo. Entonces en este caso, por ejemplo, ustedes pues pueden poner stage 2. Pues esto es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí pues obviamente ustedes escogen la ubicación en la que van a guardar, etcétera. Bueno, entonces ahora sí, el envío de esa evidencia de consolidación. Estando acá en la unidad número 4, damos clic en el título Consolidation Activity y lo que voy a hacer es adjuntar los dos archivos. Recordemos que acá serían dos. Entonces voy al apartado envío de actividad, adjuntar archivos, examinar mi equipo y acá lo que hago es adjuntar los dos. Stage 1, que es el de la feria, ¿cierto? Fair. Acá verifico bien que sea el archivo correcto y ojo, no voy a enviar, sino que ahí mismo vuelvo a dar en examinar mi equipo. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el audio. Stage 2,
Miren cómo acá me deben aparecer los dos archivos, debo verificar que sean los archivos correctos y finalmente doy clic en enviar. Con eso ya quedará listo el envío de la última evidencia de la unidad 4 y del curso, que será la evidencia Consolidation Activity. Muy bien, esa es entonces la explicación del desarrollo de las evidencias para la unidad número 4 del curso English.works 2. Repito, esto es un complemento para los aprendices del curso con código 1929586, ya que tuvimos problemas con el audio en la sesión en línea. Les agradezco muchísimo por la atención y espero que el video sea útil. Les deseo muchísimos éxitos.